Vamos a explorar un lugar prohibido. Más o menos estaría para allá. Bajas abajo y vas a ver 2 o 3 rocas, las más grandes. Ya. Entre esos me han dicho que no he visto. A ver. Quizás debe ser esto. No, hay una pared. Ahí es la cueva. Sí, efectivamente hemos encontrado huesos. Pucha, habríamos traído linterna. Con cuidado ya, porque son huesos, grandes son, ahí está. Y toda la gente de acá igual tendrá miedo a ese lugar. No, algunos caminan, pastia, pacho, miran, por ahí será, miran. Algunos nomás. Algunos. Pero otros sí tienen miedo. No. Usted también un poquito miedo. Yo también no voy ahí adentro con ellos. Yo llevo mi animalito más arriba. Estamos grabando desde lejos con el trípode. Y por acá se notarán, está enterrado el huesos. Ahí cerquita se puede ver, ahí está, miren. Ahí está el hueso, parte fémur. Estos serían los dos hermanos que se encuentran, dos rocas gigantes juntitos. Mira, la derecha y la izquierda. Uno de ellos es extraño ya que el agua está goteando desde la punta, o sea, desde parte arriba. Mira, hay una roca gigante también. Ya. Ahí quizás habrá. ¿Cómo será eso? Sí, no conozco muy bien. ¿Nunca se ha acercado? No. O sea, la gente de acá le tienen miedo o temor a acercar a ese lugar donde hay huesos. Algo así dice. Pero tú tampoco nos has acercado. No. En las montañas de la ciudad de Huancayo o del Valle del Mantaro se encuentra un lugar prohibido. Un pueblo completo le tiene miedo, le tiene temor a este lugar restringido. Y así el día de hoy vamos a explorar y conocer su historia real que nos contarán los lugareños, los pobladores de esta zona. Comencemos el viaje desde la ciudad de Huancayo. Vamos a tomar la ruta o la carretera hacia el pueblo Pasos, pero este lugar restringido se encuentra en un poblado llamado Marcavalle, en las alturas de la ciudad de Huancayo. A pesar que ya es invierno, ya es temporada lluvia, vamos a arriesgar la aventura, ya que hay mucha lluvia, hay rayos, la naturaleza está bravo con los pueblos, con las personas, con los animales. El viaje nos tomará aproximadamente 30 minutos. A mis espaldas se encuentra el pueblo en donde vamos a explorar un lugar prohibido. Más o menos estaría para allá, al lado derecho de este pueblo llamado Marcavalle. Este lugar se encuentra en las montañas del Valle del Mantaro, en las montañas de la ciudad de Huancayo. Para esta la ciudad de Huancayo, ahorita como verán, está completamente nublado, cielo oscuro para acá, para allá, ya que estamos entrando a época invierno y la lluvia tenemos para ratos, o sea, hasta abril, mayo del próximo año todavía. Este lugar sería el pueblo más histórico del Perú y también desconocido, ya que en este sitio ha ocurrido una batalla entre tropas peruanas o lugareños o pobladores de acá y con las tropas chilenas en los años 1880 aproximadamente. Ya grabamos ya hace un buen tiempo, hemos recorrido todo este lugar cuando este sitio ha estado, digamos, todo seco, o sea, la planta, el pasto ha estado todo seco, amarillo, ya que en esa época era pues sequía, no había tanto agua, solo había más helada y más calor. Pero ahora ya verán el paisaje, la panorama de este pueblo está convirtiendo en pleno verdor, o sea, ya estamos en época de lluvia, ya es otra cara, ya es otro panorama hoy en día. Y pueden ver en el canal el video que grabamos, no solo de este pueblo, hay varios lugares, su montaña que esconde algo extraño. Este pueblo no solo es histórico, tiene varios sitios atractivos o lugares desconocidos en esta zona, en el Valle del Mantaro y también en la ciudad de Huancayo. Por acá pasa un camino, un red vial, también conocido como Japacñán. Por acá mismo, por el medio del pueblo, está pasando el camino
antiguo. Este camino se conectaba con varios países realmente, con Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y también Colombia. Es un camino extremadamente largo, de gran longitud, como les digo, que se conectaban pueblos y países. Y hoy en día este camino, o también llamado como Hapagñán, se encuentra ya destruido, ya no se nota nada. También hemos grabado, pues en el imperio incaico, las personas por acá recorrían, pues pasaban por este pueblo. No solo hay ese camino, también podemos encontrar por acá, me comentaba que hay antiguos, como digamos, a ver, recintos incaicos, pero están enterrados. Me estaba comentando los lugareños cuando venimos en ese tiempo. Un poquito le voy a mostrar del pueblo Marcavalle Antigua. Más o menos sería esta parte. Podemos ver allá su placita también, su iglesia ahí se encuentra, su cementerio también se encuentra cerca. Estos serían pues las casas antiguas o antiguas. Hay varias casas realmente ya están destruidos. En época de la batalla se había destruido estas casas. Como verán, por ahí podemos ver casas, solo hay restos, o sea, ruinas nada más. Y más allá, vean, ese es el pueblo nuevo Marcavalle. Y el camino antiguo, como el Hapagñán, también ha pasado por el medio de este pueblo antiguo. Y baja más o menos por allá, está bajando el camino antiguo. Hoy en día es una carretera, ya no es camino, es una carretera para carros. Por allá pasa, mira, ahí está la ciudad de Huancayo, pasaba por el medio del Valle del Mantaro. Todo lo que están viendo al fondo es el Valle del Mantaro y también ahí está la ciudad de Huancayo. Por allá pasaba este camino antiguo, llegaba hasta Jauja y de Jauja pues iba a Pariajaja, a los nevados que se encuentra en la serranía limeña, y de ahí hacia la costa peruana, y pues de la costa peruana al norte, de ahí al norte a Ecuador y luego Colombia. Así conectaban este red vial antigua hoy en día, que se encuentran increíblemente algunas partes conservaditas y algunas partes completamente destruido por manos del humano, también naturaleza. Algunas partes destruidas como huaicos, desastres naturales. Los pueblos de Alto Andina como estos se dedican mayormente a la agricultura, también ganadería. En parte de agricultura podemos ver allá sembríos, y ya que estamos a favor, o sea, hay lluvia para la siembra. Allá podemos ver plantaciones de habas. Más arriba hay otras plantas, digamos. Todo este lugar está, mira, tierra para la siembra. Y también, como les decía, se dedican a la ganadería. Esto sería uno de sus caminos. Quillón, animales, ovejas, vacas, arreando por este lugar, por este camino, a las punas, a las alturas, a las montañas de los pueblos. En la mañana nos hemos topado con varios llevando sus animales hacia la punta del cerro, hacia la parte más alta de este lugar. Y estamos bajando por este camino antiguo, pues nuestros antepasados más se dedicaban a la ganadería. Por eso podemos ver estos caminos que hoy en día permanecen conservados todavía. Algunas partes sí, pero algunas partes ya no, ya que hoy en día no tanto se dedican a la ganadería, no tanto como antes. Hoy en día pues ya es diferente la vida de la persona del campo. Este sería el camino que está llegando al pueblo, viene del pueblo o también llega al pueblo. Ahí está, camino herradura de piedra. Buenos días. Una preguntita. Acá hay una estatua de Andrés. Ajá. Ya, para acá, para abajo, me han comentado que hay una cueva de restos óseos. ¿Están más o menos para allá? Sí, de eso, Ya, bajas abajo y vas a ver 2 o 3 rocas, las más grandes. ya. Entre esos me han dicho, yo no he visto, pero sí los que han tenido ese interés de buscarlo, lo han buscado. Ah, no has llegado. No. Ni has visto que si es, hay huesos, no. Sí, dice que hay, pero yo no he entrado. Han dicho, volteas, Ahí está. más abajo hay 3 rocas. ¿El único es el lugar? No hay otro, ahí nomás es también. Ahora estamos al otro extremo del pueblo de Marcavalle. De antes hemos estado ya al frente, donde hay una capilla, pero ahora estamos al otro
Y más o menos a mis espaldas sería el pueblo Maricabaye nuevo. Y el antiguo pueblo estaría allá abajo, donde la quebrada. Y más o menos la cueva de restos óseos, de calaveras, de huesillos están de este pueblo para el otro lado. O sea, este es un cerrito, a la espalda se encuentra el lugar que vamos a explorar. También increíblemente desde este cerrito del pueblo o del mirador del pueblo podemos apreciar la ciudad de Huancayo. Miren, ahí está la ciudad de Huancayo. Ahí pueden ver la calle real o la calle más extensa del Valle del Mantaro. Ahí está, calle real, se nota bien clarito. Todo ese lugar es el Valle del Mantaro y también está la ciudad de Huancayo. Estos son los pueblos alrededores. En las alturas de Huancayo hay bastante pueblos realmente. Para allá pueblo, miren, allá al fondo también hay pueblos. Miren, allá arriba pueblos. Esto sería la chacra del pueblo. Estamos en pleno invierno, pues a favor para el crecimiento, para el desarrollo de las plantas, de la agricultura. Y más o menos para ella estaría la cueva de Huesillos, lo que nos comentaron ahí mismo. El lugareño me comentó entre estas 3 rocas se encuentra la cueva. O sea, en uno de ellos se encuentra la cueva de restos óseos. Estará allá, miren, ahí hay uno. Por acá ahí está otra. Y más o menos la tercera sería, allá está, se nota un poquito nada más parte de la roca. Son realmente gigantes. 3 rocas grandes, 1, 2 y esto sería el 3. Comencemos a buscar con la roca que está en el centro. Recién me di cuenta, son realmente 4 rocas, extrañamente rocas gigantes o piedras gigantes que se encuentran solo en este lugar. Medio extraños, ya que aquí nada más hay estas 4 rocas grandes. Ahí hay 2, este sería el de centro que vamos a buscar. Y el otro estaría allá, ahí una roca. Estamos dando vuelta de esta roca que se encuentra en el centro, pero no hay nada de indicios o restos, así que nos toca ir el otro. Creo que luego nos vamos para allá. Vamos a buscar todo acá todavía. Aquí hay bastante rocas pequeñas. Quizás encontremos acá la cueva de restos óseos. Son tumbas seguramente, porque hay varias versiones de estos huesos, de estos restos, porque hay en las cuevas. Uno sería tumbas de los antiguos pobladores, como los de Pistaco. Otro sería como las personas de la guerra interna de los años 80. Y también otras versiones, otros datos. Justo hemos estado dando vuelta por acá, por el medio de estas rocas, y hemos encontrado una cueva. Se nota que hay huesos, pero lo han tapado con basura, o sea, aquí más o menos. Vamos a intentar subir. A ver, quizás debe ser esto. No, hay una pared. Ahí es la cueva. Sí, efectivamente hemos encontrado huesos. Pucha, habríamos traído linterna. Con cuidado ya, porque son huesos grandes son. Ahí está el hueso, se notarán de acá. Vamos a acercar la cámara para que vean. Ahí está el hueso. Y más abajo hay bastante huesos. Esa es el parte de la pierna, me parece, y están tapados. Seguramente este lugar habrá sido pues un espacio grande. Y más al fondo hay más huesos. Sí, hay más huesos. Allá al fondo se puede ver más huesos. Increíblemente son huesos del humano. Se nota porque son grandes. Vamos a acercar la cámara lo más cerca posible. Aquí hay botellas también. Ahí más o menos, ahí están los huesos. Y todo este lugar está enterrado o tapado con rocas y tierra. Todos miren, son montones de basura. Y también podemos encontrar botellas en este lugar. Como les comenté, todo el pueblo y muchas personas le tienen miedo de acercar a este lugar donde se encuentran los restos óseos. Un lugar prohibido que se encuentran extrañamente varias rocas en medio de la nada.
Son rocas gigantes. Solo en este lugar hay estas rocas. Si vemos para ese lado, no hay. Si vemos para allá, tampoco no hay así rocas gigantes. Y si vamos para abajo, tampoco. Solo en este lugar podemos encontrar varias rocas gigantes en donde hay restos óseos. Abajo hay varias piedras. Hay una cueva de huesos. Eso de quién es más o menos. He venido a documentar el pueblo de acá, conocer su historia un poco. Entonces quisiera saber ese lugar, ese huesos de quiénes fueron más o menos. Se llama abajo Gendelume. Ah, Gentelume, ¿no? Ah, Gendelume. Después allá frente también deshace huesos. Gentil, lo que le dice. Gentil. Sí, hay una roca, ya ve, hay una roca grande, ahí abajito hay con casita con barro hecho. Allá. Así, ya fui, un tiempo fui por acá. Sí, ahí también había un pueblo antiguo ahí pues. Ajá. En la pampita donde la antena hay una, pero solo hay base nomás. Allá. Ese era un pueblo antiguo. Entonces, cuéntame un poquito su historia de acá de Gentelume, dices, ¿no? Ah, Gendelume se llama, ahí abajo roca, ahí dice, Sí. Aquí lo frente. Ahí también dice que encantado una mujer también con su bebita está una piedra, me ha dicho tío. Ah, te dijeron nomás. Así me ha dicho una señora Marcachojo vive, bonito está sentado. Me ha dicho piedra, dice, frente está grande, allá aquel lado se quedó. Hay dos hermanos piedras. Ah, aquel lado también otras piedras hay. Donde está dos hermanos de piedra, al frente hay piedras más chicas. Ahí está botellas de cerveza, está botado, basura está tapado. Basura del Ajá. curandero con ahí de japi, anisao de vino, lo que ambos a los cerros. Ah, lo que hacen brujería. De botellas. Ah. No es cerveza. Ah, yo pensaba que era de cervezas. Eso. Ah, ya, está botado ahí. Ajá. Ahí nomás dejan ellos lo que llevan así cuando está mal, gente. Y he visto ahí, ofrendas, ¿no? Frutas, ofrendas. Ajá. ¿No? Sí. Ah, ya, entonces. Ahí al cerro dice paga. Ah, lo he hecho pagar. Ajá. Entonces, ¿en cuántos sitios hay así huesos ahí? Solo he encontrado Allá. dos. Allá abajo hay dos. Dos nada más. ¿Y hay más? No hay más. Y antes habrás visto, antes que se tape esos huesos, habrás ido más, bastante. Abuelos dice que puede estar gente dice, no sé cómo será abuelo, no sé cómo será ese pe. Ah, Gente también dice, ahí dice. sí, entonces gente antigua, pues si hay gente de Marcavalle antigua, Ajá. en ese cerro han vivido, antiguo Marcavalle. Así dice. Porque ahí donde la antena hay su pueblo, pues, solo se queda su resto, no, a base nomás de casa circular, ¿sabes? Redondo. Arredondo, Ahí, barrito. ahí, eso eran antes. Quizás eran pues, sus muertos han dejado ahí, quién sabe, pues. Sí, claro. Ajá. Sí. Y aparte de antes he preguntado a varias personas de acá, le tienen miedo, temor a ese lugar. Ajá. A ese donde hay Gentelume, dices, ¿no? ¿Y por qué tienen miedo más o menos? No sé, pe, tienen miedo, pe. Y no acercan a la gente. No sé. Porque he preguntado un poco su historia, me dijo, no, a pesar que ellos son de acá mismo, nunca han acercado a ese Gentelume donde están huesos. Ay, el curandero con frutas pagan. Pe. Ah, A lo que se vende, dice, cosa vino, comprando ese curandero con la por eso ahí deja esa botella. entonces, entonces el lugar La es... noche llevan esas frutas, venden. Ah, sí, Así pues. es, señor. Y toda la gente de acá igual tendrá miedo a ese lugar. No, algunos caminan, pastea pacho, miran, por eso será, miran. Algunos nomás, Algunos. pero otros sí tienen miedo. Otros no. Usted también un poquito miedo. Yo también no voy ahí adentro con ellos. Yo llevo mi animalito más arriba. Mi esposa ha llevado mi pacho. Ah, Los chanchos llevan más altura, yo llevo para adentro, no. estamos en otro lugar donde hay otra roca mediana. Esto sería roca mediana. Me parece que también hay huesos. Solo que estoy viendo desde lejos que puedo ver que hay huesillos o trozos de huesos. Pero para comprobar, vamos a bajar. Es que se nota que allá hay un espacio, parece como, a ver, una galería. Bajamos y vamos a descubrir lo que hay allí. A ver, a ver. ¡Wow! Hay bastante huesos en ese lugar. Parece que fueron tumbas
de los antiguos locales pobladores de esta zona. Solo que tengo referencia porque me estoy guiando. Hay unas murallas de tierra hecho de barro y con piedra. ¡Wow! Este es increíble, amigos. Nunca había visto así cantidad de huesos enterrados. Están enterrados completamente. Se podrían ver ahí bastante huesos están enterrados. Son parte de la pierna, son parte de fémur. Wow, vamos a acercar la cámara para que vean que son huesos del humano. A ver, ahí acercamos la cámara nada más. Por acá puede que haya gas dormido. Con el pasar de tantos años, acá ahora debe almacenar gases dormidos de estos huesos. Eso sería, miren, estamos lejos, estamos grabando desde lejos con el trípode. Y por acá se notarán, está enterrado el hueso. Ahí cerquita se puede ver, ahí está, miren, ahí está el hueso, parte fémur. Y esta parte se verán, seguramente habrán ya vaqueado, han rebuscado la gente. Y para ella se notan más huesos. Qué increíble, ¿eh? Todo está tapado adentro de acá, de esta roca. Hay bastante huesos. El día de hoy nos faltó prever. Hemos olvidado de traer mascarilla, guantes. También muy importante, detector de gases dormidos. Ya que, como le digo, acá pueda que haya gases dormidos. Porque con el pasar de tantos años, ahí habrá acumulado alguna enfermedad. Por eso le llaman nuestros antepasados como mala aire. Pues acá puede que haya mala aire, o sea, gas dormido, que haya almacenado tanto tiempo donde hay huesos. Así que de lejito nada más vamos a grabar, con mucho cuidado, eso sí. Ya que estamos sin detector, sin guantes, sin mascarilla. Ahora vamos a entrar a la otra parte de esta roca, que se nota también bastante huesos. Pero está ahí bastante como estos palos, plantas. La gente ha quemado todo este lugar. Desde lejos estoy viendo, hay huesos también. Quizás encontremos calavera o el cráneo, el hueso, parte cráneo. Hasta el momento hemos encontrado solo fémur, parte de la pierna. Así que vamos a escalar este sitio. Ahí hay otro lugar, o sea, hay otra galería ahí mismo y con bastante huesos. Lo noté desde el otro extremo, desde el otro lado. Ahora sí, desde acá vamos a ver. Dentro de esta roca, sí, hay bastante huesos. Wow. Vamos a bajar con mucho cuidado. Puede que acá hay serpientes, otros animales extraños, porque es cueva. Puede que vivan acá, refugien. Y ahora sí, de acá le voy a mostrar igual. Ahí está. Le vamos a acercar la cámara para que vean de cerquita. Este trípode lo jalamos y le voy a acercar la cámara. Ahí está, ahora sí. Miren, hay bastante huesos acá. Solo es parte del fémur nada más. Están enterrados. Seguramente, quién sabe, estará enterrado más para abajo. Solo que hay algunos huesitos nada más. Miren ahí abajo, bastante huesos. Mira, ahí le voy a acercar un poco para que vean. Ahí miren, wow, cantidad de huesos enterrados aquí. Increíblemente hemos encontrado ya hasta el momento. Ya son varias cuevas, y eso que no hemos recorrido todas esas rocas gigantes, todas esas piedras grandes que están en este lugar. Quizás encontremos más huesos ahí enterrados como acá dentro de esta roca.
Estos serían los hermanos o dos rocas que se encuentran juntitos. Así que le voy a mostrar qué es lo que podemos encontrar en este lugar. Quizás más huesos, quizás más restos. No, hemos encontrado brujería en estas dos rocas que están juntitos. Dos rocas hermanos. Mira, esta sería brujería. Sí, es ofrenda. Haga yo otra ofrenda hacia estas dos rocas. A ver, ¿qué más podemos encontrar aquí? Aparte de la brujería, ¿qué más? Arriba encontré nido de algún ave. ¿Qué podría ser? A ver, hay un nido de arriba. Está hecho de... Esto diría, mira, hecho de lana de oveja, de alpaca. Ahí está arriba. Parece como de los aves gigantes, como del cóndor todavía. Pero este debe ser de un ave mediano, pequeña nada más. Porque en este lugar donde estamos no hay cóndores. No habitan en este lugar. Quizás de visita o de paso. Realmente acá hay más brujería. Hay más ofrendas hacia este cerro, hacia este roca. Miren, son ofrendas con frutas. Ahí hay más. Ahí ya no hay espacio. Así que vamos a dar vuelta a esta roca. ¿Qué más podemos encontrar? Eso sí, con mucho cuidado ya. Así sería roca. Parece que no hay nada. Solo encontramos ofrendas. Acá arriba hay una entrada. Quizás hay por allá, a ver, galería. No hay un caminito. No, parece que ahí encontramos algo extraño, miren. De esta roca está goteando o está saliendo agua. Están goteando acá arriba. Es como una ducha. Ahí se puede ver. Este lugar realmente es extraño. O sea, el agua está nace de acá. Miren, está goteando desde arriba. Qué loco este lugar, ¿ah? O sea, esta roca tiene agua. Realmente está raro este lugar. Así que vamos a intentar subir allá, porque hay un caminito. Quizás hay algo en ese lado. Miren, como prueba, podemos encontrar aquí un poco de agua. Miren, el agua está emanando o está saliendo del cerro, o sea, de la roca, de la piedra. Acá podemos ver sus restos. Mira, está goteando ahí. Ni eso que ha llovido tan fuerte acá. Qué extraño, ¿eh? A ver, por acá. No, realmente no hay nada. Parece una casita, refugio para la lluvia. Nada más. Esto le decía que era un nido de algún animal, de algún ave. Acá arriba se nota. Quizás debe ser de hachi. Hachi es un ave que habita en estos lugares. Allá arriba está el nido. Estos serían los dos hermanos que se encuentran dos rocas gigantes juntitos. Mira, la derecha y la izquierda. Uno de ellos es extraño ya que el agua está goteando desde la punta, o sea, desde parte arriba. Quizás hay manantial ahí, pero es una roca. Como que hay venas en este lugar, en esta roca, para que haya agua. Al otro hermano de la roca sí puede subir. Estamos en la cima de este rocoso. Es la otra roca que no se puede, no tiene acceso para poder subir a su cima y comprobar que en ese lugar, o sea, en esa piedra habrá un manantial, por eso hay agua, hay goteos de agua en este lado. Mira, simplemente es una roca, pero quién sabe, en la punta de esta roca, en la cima de esta roca, habrá manantial, habrá alguna vena del agua de la salida. Así que le voy a mostrar un poco más al subir. Qué frío. Hay mucho frío en este lugar. Ahí está el hermano, roca gigante, y las otras están allá, miren, para allá. Ahí está otro,
para atrás están los demás piedras. Así que luego vamos a ir para allá a explorar, igual buscar los restos óseos o los huesillos. Aparte de eso, ¿dónde más puede encontrar? Por la altura, por la antena. O la antena, con barrito hecho todavía. Sí. Sí, ya fue hace tiempo. Ah, ya. He venido por acá, me han comentado como que hay así más huesos, hay bastante huesos. Ya. Y me dijeron que era por acá. Solo en esta nada más, en este lado nada más hay. Sí, por esto nomás dice ahí. Y para ese lado de allá. Sí. No, acá hay, mira, hay una roca gigante también. Ya. Ahí quizás habrá. ¿Cómo será eso? Sí, no conozco muy bien. ¿Nunca has acercado? No. O sea, tienen miedo, si la gente de acá le tienen miedo o temor a acercar a ese lugar donde hay huesos. Ah, algo así dice. Pero tú tampoco nos has acercado. No. Así, ¿no? Siendo que eres de acá, nunca has hecho eso. No. Ni pasando por acá no has acercado a donde está huesos. No, joven. Entonces la gente de acá tiene miedo, sí, temor a acercar a ese lado donde hay huesos. Claro. Con razón. Sí, preguntaba más arriba un lugareño, igual me dijo, no acercado a ese lugar, pero sí, más o menos están en uno de ellos, una de rocas, están así bastante huesos. Ajá. Y he encontrado con una persona por acá, donde la chacra, donde están las rocas gigantes. He preguntado sobre la cueva de los huesos, de los restos óseos. Pues me comentó que él también tiene miedo o temor de acercar a este lugar, a estas cuevas, siendo de acá, siendo un poblador. Y también otro lugareño me comentó igualito, más arriba, nunca ha acercado donde hay bastante huesos. O sea, igual tiene miedo, temor. Estas son otras rocas también gigantes y acá hay mediano. Quizás encontremos más huesos. Los lugareños me comentó que solo encontré en algunas rocas nada más. Quizás, a ver, solo vamos a buscar en orden. Más al fondo sí parece que hay más piedras. A ver, ¿por dónde vamos a comenzar? Creo que por acá vamos a comenzar. Parece que quiere llover. Miren, a ese lado, miren, ahí está, donde está apuntando mi dedo. Justo está lloviendo, ya está comenzando a llover. Todo ese lugar está oscuro. Y donde estamos ahorita acá, miren el cielo. Está despejadito, pero más tarde posible que llueve. Este sería otra cueva también, pero está tapado de arbustos, plantas. Quizás ahí adentro. Vamos a intentar subir y grabarlo. Creo que por acá la subida. A ver, con mucho cuidado igual. Vamos a subir para no lastimarnos. Aquí hay una cueva. Se mira de otro lado, por acá no. A ver. Es una cuevita, pero no hay nada de hueso aquí. O quizás debe estar enterrado. Solo que hay piedras montonadas y tierra. Por acá he encontrado más brujería, más ofrendas envueltos con periódicos. Hay frutas también. Aquí hay otro más. Por acá hay más, miren, más huecos con ofrendas y también frutos. Esta sería otra roca gigante. Igual parece que no hay. Para allá hay más rocas. Igual buscamos ya. Miren, para ese lado hay más rocas. Para ese lado también más rocas. Hemos recorrido todo este sitio donde hay rocas gigantes y medianas y hemos buscado rincón por rincón. Solo encontramos 3 cuevas nada más con bastante huesos que están acá nada más. Están juntitos, como vieron en el video, y bastante huesos, restos óseos, fémur de persona. El dato de este hueso, porque hay acá, tengo varias versiones, o sea, varios datos, varias informaciones. Uno de ellos sería pues las tumbas de nuestros antepasados, personas antiguas de esta zona, han hecho su tumba en estos lugares donde parezca cueva, donde no llegue el agua o la lluvia. Como vieron, están dentro de esas rocas gigantes. Posiblemente serían estas tumbas de las culturas pre-incas, como
la civilización huanca o la cultura huanca que habitaron todo este lugar, toda esta montaña, toda esta explanada, toda esta pampa, todo lo que están viendo, este cerro a mi izquierda, a mi derecha, han habitado la cultura huanca. No solo realmente la cultura huanca, su territorio es extenso, va hasta La Oroya. Entonces, esta cueva, estas tumbas, como le digo, posible de ellos, ya que antiguamente las personas o nuestros antepasados enterraban o practicaban sus restos funerarios o sus muertos, dejar en una cueva, principalmente a los más jefes. Y otro dato de estas cuevas con huesos o con bastantes restos óseos sería pues en época del virreinato, pues acá en los Andes del Perú, en Alto Andina, en la serranía, había la existencia de los pistacos, de los caricires, de los nácaj. A sus víctimas desaparecían. Se dice que degollaban, sacaban su grasa y estos óseos dejaban escondido entre las cuevas, entre las piedras, entre las rocas. Y el otro dato sería pues en los años 80 también había aquí en la serranía peruana Alto Andina la guerra interna o la subversión, pues las personas desaparecían y también escondían su cuerpo entre las cuevas, entre las rocas. En esas épocas pues era un desastre total en estos lugares donde no llegaba pues internet, comunicación, entre otros. Quizás sería sus restos óseos que podemos encontrar aquí. Realmente no lo tengo más información o dato exacto de quiénes son los huesos. E incluso los lugareños, los pobladores, le tienen miedo, temor a acercar a este lugar donde se encuentran varias rocas gigantes, también cuevas con restos óseos.